¿Sabías que un solo hombre hace siglos enfrentó el mal cara a cara y cambió el rumbo de la historia de la Iglesia para siempre? Hablamos de San Silvestre, el papa humilde que no solo construyó las primeras grandes iglesias donde hoy celebramos nuestra fe, sino que también enfrentó algo que pocos habrían tenido el valor de afrontar, un mal tan profundo que amenazaba con destruir todo lo que el cristianismo había conquistado. Y hay un detalle, un secreto poderoso sobre San Silvestre, un milagro olvidado por muchos, pero que fue el punto de inflexión para toda la fe cristiana. Una victoria que derrotó la oscuridad y trajo luz a millones de almas hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió en ese momento decisivo? ¿Cómo se convirtió este hombre en el pastor que no solo cuidó del pueblo, sino que también venció a las fuerzas que lo rodeaban? Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque esta historia no es solo sobre un santo, es sobre valentía, fe y la victoria del bien sobre el mal. Y al final descubrirás por qué San Silvestre es un ejemplo de esperanza hasta hoy, y cómo su historia puede transformar tu vida también. En la inmensidad del Imperio Romano, donde el mármol resplandecía bajo el sol ardiente y las calles bullían con pasos apresurados, nació Silvestre, un niño destinado a vivir entre el caos y la promesa de la esperanza. Era el final del siglo III, un tiempo sombrío para los cristianos, en el que cada día amanecía cargado de incertidumbres. Roma, la gran señora del mundo, parecía estar ahogada en su propia gloria. Por un lado, los emperadores ordenaban con manos de hierro. Por otro, el pueblo cristiano, acorralado, rezaba en silencio en las catacumbas subterráneas. El pequeño Silvestre llegó a este mundo en una familia modesta, en el corazón de una ciudad dividida. Su madre, Justa, era una mujer de fe firme y corazón incansable, que reflejaba en sus ojos la suavidad de quien confía en algo más grande que los hombres. Silvestre no conoció la abundancia, pero su vida estaba llena de algo mucho más valioso: amor y fe. Desde el amanecer, cuando la luz dorada tocaba las antiguas piedras de Roma, Justa le enseñaba que el mundo podía ser cruel, pero que Dios estaba presente en cada respiración, en cada oración murmurada cuando reinaba el silencio. Mientras Roma rugía con las fiestas en el Coliseo, donde miles iban a presenciar la caída de los cristianos, Silvestre escuchaba otro tipo de sonido: las plegarias ahogadas en las pequeñas iglesias improvisadas y el crepitar de las velas que iluminaban las reuniones clandestinas. El olor a aceite quemado se mezclaba con el aroma del pan fresco que su madre preparaba para llevar a los hermanos perseguidos. Justa susurraba a su hijo: la verdadera vida, mi niño, está donde hay amor, y donde hay amor, Dios está con nosotros. Estas palabras se grabaron en su corazón como un sello que lo acompañaría para siempre. Pero los días en Roma estaban hechos de tensión y miedo. En una mañana que Silvestre jamás olvidaría, el ensordecedor sonido de pasos pesados y órdenes gritadas resonó por los callejones. La puerta de su casa, de madera frágil, fue derribada por soldados, y él vio con ojos desorbitados la fuerza brutal de la persecución. Su corazón infantil latía descontrolado y apretó las manos de su madre mientras Justa lo escondía entre las mantas en el fondo de la sala. «No hagas ruido», murmuró ella, con una voz que temblaba más por su hijo que por sí misma. Los soldados registraron la casa con violencia, rompiendo jarras y esparciendo lo poco que tenían. Silvestre sentía el olor a polvo y escuchaba el sonido seco de los objetos cayendo al suelo. Cuando los hombres finalmente se marcharon, la casa estaba en ruinas, pero el niño comprendió algo grandioso. La fe de su madre era inquebrantable y él quería aprender a ser así. En los días que siguieron, Silvestre se convirtió en testigo silencioso del sufrimiento y la valentía. Lo acompañaba Justa en las visitas nocturnas a las catacumbas, donde el pueblo se reunía para orar. El ambiente subterráneo era frío y húmedo,
El sonido de las gotas de agua resonaba por las paredes de piedra y la tenue luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre los rostros pálidos de los fieles. A pesar del escenario opresivo, había allí algo extraordinario: la fuerza de la comunidad unida por la fe. Silvestre veía hombres y mujeres cansados, con marcas de heridas visibles, pero que sonreían al pronunciar el nombre de Cristo. Había esperanza incluso en el sufrimiento. En una ocasión, mientras ayudaba a su madre a repartir trozos de pan a un grupo de cristianos escondidos, un anciano diácono puso sus manos sobre sus hombros. El toque era firme, pero acogedor. Miró profundamente a los ojos del niño y dijo: «Serás un pastor, pequeño Silvestre. Dios tiene un plan para ti». El corazón del niño, tan frágil y puro, palpita con una emoción desconocida. No comprendió del todo las palabras, pero algo dentro de él se encendió. A medida que crecía, Silvestre comenzó a entender más sobre el mundo que lo rodeaba. Roma estaba dividida. Por un lado, la opulencia de los palacios, donde los banquetes interminables hacían olvidar el llanto de los pobres. Por otro, el sufrimiento oculto de los cristianos, que encontraban en su fe una fortaleza invisible. El niño comenzó a cuestionar: ¿por qué Dios permitía tanta injusticia? Su madre le enseñó que el sufrimiento no era el fin, sino el camino hacia algo mayor. Y fue esa lección la que quedó grabada en su memoria en el día más dramático de su infancia. Era una tarde nublada, y el viento soplaba fuerte por las calles de Roma. Justa y Silvestre caminaban silenciosamente entre los callejones, entregando pequeños paquetes de pan y mantas a los cristianos escondidos. De repente, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. Gritos y el ruido de soldados marchando. Se acercaron rápidamente, y Justa, con una mirada ansiosa, tiró de su hijo hacia un callejón estrecho. «¡Corre, Silvestre, corre!», susurró desesperada. Pero el niño no pudo dejar a su madre atrás. Se escondió detrás de un barril y vio, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras los soldados arrastraban a Justa lejos. La última imagen que guardó fue la de su madre, con el rostro sereno, susurrando una oración, incluso ante la violencia. En ese momento, algo dentro de él cambió. El niño Silvestre sintió por primera vez el dolor de la pérdida y la grandeza del sacrificio. Sin su madre para protegerlo, fue acogido por cristianos que lo conocían. Las catacumbas se convirtieron en su hogar, y la fe se convirtió en su herencia. Cada noche, bajo el techo de piedra fría, oraba para que Dios lo fortaleciera como había fortalecido a su madre. En medio de la oscuridad del subsuelo, el corazón del niño ardía como una llama invisible. Ese sufrimiento no sería en vano. La infancia de Silvestre no fue como la de los otros niños de Roma, sino que fue forjada con propósito. Aprendió que la fe no se mide por el confort o la gloria, sino por el valor de permanecer firme, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Y así, el niño que había sido testigo de las sombras de la persecución comenzaba a transformarse en un hombre destinado a ser la luz para toda la iglesia. Las calles de Roma parecían más silenciosas a medida que el niño Silvestre se convertía en hombre. Los gritos de persecución habían disminuido, pero las heridas dejadas en los corazones y en las piedras de la ciudad eran profundas. Creció en el seno de la iglesia clandestina, con los ojos acostumbrados a la penumbra de las catacumbas y los oídos habituados al murmullo de las oraciones. Ese joven, huérfano y marcado por el dolor, comenzaba a destacar entre los hermanos de fe. Su mirada era firme, su voz transmitía calma y sus manos trabajaban con devoción, distribuyendo pan y esperanza a los pobres y perseguidos.
En esas cavernas húmedas y frías, donde el sonido de cada paso era amortiguado por las paredes de piedra, Silvestre encontró su llamado. En medio de las tumbas de los mártires, con antorchas titilando e iluminando los rostros abatidos de los cristianos, aprendió el poder de la palabra de Dios. Observaba a los diáconos y sacerdotes que, incluso bajo riesgo de muerte, entregaban sus vidas al servicio. Cada gesto de valentía lo conmovía. A la luz parpadeante, Silvestre memorizaba las palabras de las Escrituras, atesorándolas como quien guarda un tesoro. Su maestro fue un viejo sacerdote llamado Cirino. Las arrugas en su rostro eran mapas de las historias de sufrimiento que había presenciado, y su voz, baja y serena, tenía el peso de la experiencia. «Hijo mío», decía él en un tono profundo, «la fe no es para los débiles, pero tampoco es para los soberbios. Quien guía un rebaño necesita saber escuchar antes de hablar y servir antes de ser servido». Silvestre escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era una semilla plantada en su alma. Las clases se llevaban a cabo en un ambiente sencillo, una pequeña sala subterránea, donde el olor a moho se mezclaba con el suave perfume del incienso quemado en honor a Cristo. La luz era escasa y el frío del suelo subía por los pies descalzos del joven, pero no le importaba. Escuchaba las enseñanzas como si fueran vida, mientras los salmos eran cantados en voz baja al fondo por otros cristianos escondidos. Cada lección sobre humildad, paciencia y amor al prójimo moldeaba a Silvestre de manera invisible, pero implacable, como el escultor que talla lentamente el mármol en bruto. Sin embargo, el verdadero aprendizaje de Silvestre no ocurría solo en las clases. Roma seguía siendo un lugar de dolor, y el hambre corroía el espíritu de los pobres como una enfermedad incurable. Era allí, en la mirada de los niños abandonados y en el llanto ahogado de las viudas, donde Silvestre ponía a prueba su fe. Llevaba pan escondido bajo el manto raído, caminando en silencio por las calles desiertas al caer la noche. El sonido de sus sandalias contra la piedra resonaba entre los oscuros callejones, mientras miraba por encima de los hombros para asegurarse de que no lo seguían. El riesgo era constante, pues los espías del gobierno aún cazaban a aquellos que desafiaban el culto oficial del imperio. En una de esas noches ocurrió un episodio significativo. Silvestre entregaba pequeños trozos de pan a una familia escondida en el fondo de una tienda abandonada. El ambiente era frío y el olor a comida escasa impregnaba el aire. Una mujer anciana, con las manos temblorosas y el rostro marcado por el sufrimiento, sujetó su mano con fuerza. «Eres un ángel, hijo mío», murmuró ella con lágrimas en los ojos. Silvestre, emocionado, sintió que su misión estaba clara: consolar a los afligidos y ser un faro para aquellos que se sentían abandonados. En ese momento, bajo la luz tenue de una lamparina, comprendió la magnitud de la responsabilidad que Dios ponía sobre sus hombros. No fueron pocas las veces en que vio a amigos y hermanos ser llevados a la fuerza por los soldados. Cada prisión era un golpe en su joven corazón, pero también una prueba de que la fe era más poderosa que la espada. Cuando un diácono querido fue martirizado en una plaza pública, Silvestre lloró en silencio, escondido entre la multitud. El sonido de las cadenas, arrastrándose por el suelo, se mezclaba con el murmullo de los curiosos y el canto ahogado de los cristianos que oraban por él. «Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen», murmuraba Silvestre, repitiendo las palabras del propio Cristo. Poco tiempo después, al alcanzar la edad adulta, Silvestre fue ordenado sacerdote. La ceremonia tuvo lugar en las profundidades de las catacumbas, donde el eco de los salmos se mezclaba con el llanto contenido de emoción de los presentes. El obispo, con manos firmes, ungió su frente con aceite y proclamó: «Sé un pastor fiel, un padre para los pobres y un guía para los perdidos».
Silvestre sintió el peso del llamado divino, pero también una paz indescriptible. Sabía que su vida ya no le pertenecía, sino que pertenecía al servicio de Cristo y de su iglesia. Con la sotana sencilla y la palabra firme, Silvestre comenzó a recorrer Roma con un propósito. Visitaba a los prisioneros, consolaba a los enfermos y celebraba la Eucaristía en lugares secretos. Cada vez que levantaba el pan consagrado, se sentía conectado a los mártires que habían dado sus vidas por la misma fe. Las personas comenzaron a reconocerlo por su mirada serena y su voz suave, que traía paz incluso en medio del caos. Para muchos, se había convertido en un símbolo de esperanza. Pero la vida de Silvestre no estaba exenta de desafíos. Los años de persecución habían dejado cicatrices profundas en la iglesia, que luchaba por reconstruirse. Surgían disputas internas y las herejías comenzaban a propagarse. En medio de estos desafíos, el joven pastor nunca perdió de vista su misión: ser un instrumento de unidad, amor y verdad. Así, entre el silencio de las catacumbas y el murmullo de las oraciones, Silvestre crecía en sabiduría y santidad. Ya no era el niño asustado que se escondía bajo mantas, sino un hombre moldeado por el dolor, la fe y el servicio incondicional. Su corazón estaba preparado para los desafíos que vendrían, pues sabía que cada sufrimiento era una oportunidad para acercarse más a Cristo. Y aunque el mundo a su alrededor aún estuviera cubierto de sombras, Silvestre brillaba como una luz que nadie podría apagar. Los vientos de la persecución soplaron nuevamente con furia sobre Roma. Era el inicio del siglo IV, y el emperador Diocleciano, decidido a restaurar el viejo poder de los dioses paganos, desató una de las persecuciones más brutales que el cristianismo había conocido. El decreto resonó en las plazas con la fuerza de la voz imperial: todos los que se nieguen a sacrificar a los dioses serán castigados con la muerte. Era como si una sombra densa hubiera caído sobre la ciudad eterna, sumergiendo a sus habitantes en un miedo sofocante. Silvestre, ya un joven sacerdote, sintió el peso de ese momento como una piedra sobre el pecho. Mientras el pueblo romano corría a los templos paganos para evitar represalias, los cristianos, cada vez más acorralados, se escondían en los subterráneos. Las iglesias fueron saqueadas, las escrituras quemadas en plazas públicas, y muchos sacerdotes fueron capturados y condenados a muerte en espectáculos macabros que horrorizaban incluso a los corazones más endurecidos. Roma ardía con el olor de la intolerancia, y el silencio de las noches era frecuentemente interrumpido por el sonido de las cadenas arrastradas y de las puertas de las prisiones cerrándose. Para Silvestre, cada día era una batalla contra el miedo. Sus pasos eran rápidos y calculados mientras se movía por las calles en busca de los más necesitados. Sabía que cualquier desatención podría costarle la vida. El riesgo era constante y la tensión pulsaba en el aire como un hilo a punto de romperse. Sin embargo, en los ojos de Silvestre había algo que la persecución no podía apagar: esperanza. Una noche, en medio de la penumbra de las catacumbas, un pequeño grupo de cristianos se reunió. El olor a tierra húmeda era intenso, y el sonido de las oraciones se mezclaba con el crujir de las antorchas que los iluminaban. Silvestre estaba en el centro, vestido con su sencilla sotana, las manos levantadas y la voz serena. Con cada palabra que pronunciaba, los ojos de esos hombres y mujeres se llenaban de lágrimas. «Hermanos», decía él con firmeza, «nuestro sufrimiento no es el fin. Cada gota de sangre derramada nos acerca más al Cristo que amamos. Si tenemos que morir, moriremos como mártires, pero nunca como derrotados». El ambiente, aunque oscuro, estaba lleno de una luz invisible que solo la fe puede crear.
Silvestre sabía que el miedo los corroía, que los corazones latían más rápido ante la incertidumbre, pero también sabía que la fe era el único escudo que poseían. A medida que el grupo se dispersaba en silencio, se acercó a una joven madre con un niño en brazos. Sus ojos estaban tristes, y el niño, asustado, sostenía la barra de su manto. «Dios no los abandona, hija mía», susurró él. La mujer sonrió levemente, abrazando a su hijo contra el pecho. Silvestre llevaba consigo esos pequeños gestos como llamas que lo mantenían encendido en medio de la oscuridad. En esos días de terror, una noticia se propagó como fuego entre los cristianos. El obispo de Roma había sido capturado. El viejo pastor, un hombre de gran devoción, había sido arrestado por negarse a sacrificar a los dioses del imperio. Su ejecución pública estaba programada, y la gente sabía que era solo el comienzo de más represalias. Silvestre, consumido por la angustia, caminó durante horas entre los callejones, preguntándose si sería el próximo. En cada esquina encontraba puertas cerradas, familias enteras que se escondían en el silencio, tratando de pasar desapercibidas. Roma parecía una ciudad sin vida, ahogada por el miedo. En una mañana fría y húmeda, Silvestre fue sorprendido por un suave golpe en la puerta del escondite donde vivía. Era un hombre desconocido, con la ropa sucia y los ojos cargados de cansancio. «Han llevado a otro sacerdote», murmuró él. La noticia fue como una cuchillada en el pecho. Silvestre cerró los ojos, respirando hondo. Su corazón le decía que necesitaba actuar, que su misión no era solo sobrevivir, sino mantener viva la llama de la fe. En las semanas siguientes, Silvestre organizó pequeñas reuniones de oración en lugares aún más secretos. Se movía con agilidad, conociendo cada rincón y cada pasadizo subterráneo como la palma de su mano. Cuando encontraba prisioneros liberados, trataba sus heridas, tanto físicas como espirituales. En una de esas ocasiones, al visitar a un grupo de cristianos recién liberados, encontró a un viejo conocido, el diácono Cirino, el hombre que un día le enseñó sobre la fe y el amor a Cristo. Cirino estaba débil, con la barba desaliñada y la ropa rasgada. Silvestre se arrodilló ante él, sosteniendo sus manos con ternura. «La persecución pasará, hermano mío», susurró Silvestre. «La sangre de los mártires será la semilla de una iglesia más fuerte». La noche siguiente trajo otro golpe cruel. Soldados invadieron las catacumbas donde muchos se reunían. El sonido de las espadas chocando contra las paredes resonó como truenos subterráneos, y el pánico se propagó rápidamente. Silvestre, que celebraba la Eucaristía en ese momento, se detuvo y miró a los fieles a su alrededor. «No teman», dijo en voz baja levantando el cáliz. La calma en su rostro era tan profunda que aquellos que lo rodeaban se sintieron temporalmente aliviados. Cuando los soldados se acercaron, él se levantó con firmeza, listo para enfrentar lo que viniera, pero milagrosamente pasaron de largo, como si no lo vieran. Para quienes presenciaron esto, fue una señal clara de que Dios lo protegía. Silvestre sobrevivió a la persecución, pero las marcas de esos tiempos nunca lo abandonarían. Vio a amigos morir con sonrisas en los rostros, entregando sus vidas con la certeza de que algo más grande los esperaba. Sintió el hambre, el dolor, el miedo y la soledad, pero, sobre todo, sintió la presencia de Dios en cada paso, guiándolo, moldeándolo y preparándolo para la misión que aún estaba por venir. La persecución de Diocleciano parecía interminable, pero como todo en el mundo, también llegó a su fin. Cuando el silencio finalmente cayó sobre Roma, el corazón de Silvestre no estaba lleno de odio o rencor, sino de compasión y esperanza.
El joven sacerdote que un día caminó entre sombras y sangre emergía ahora como un verdadero pastor, listo para guiar al rebaño herido hacia la luz. La persecución que había asolado Roma como una tormenta implacable, finalmente comenzó a ceder. El eco de los gritos en los coliseos se apagó. Las antorchas de los perseguidores se extinguieron y el silencio, por fin, trajo un nuevo aliento a los cristianos sobrevivientes. Silvestre, ahora un hombre maduro y respetado entre los fieles, contemplaba las calles de Roma con ojos atentos. La ciudad eterna parecía otra. Sus grandes avenidas de piedra aún ostentaban la grandeza imperial, pero la gente caminaba diferente. En los rostros de los cristianos, aunque marcados por el dolor, había esperanza, una esperanza que había parecido distante durante mucho tiempo. La iglesia, sin embargo, permanecía herida. Templos habían sido destruidos, sacerdotes martirizados y las catacumbas, testigos silenciosos de la fe perseverante, aún albergaban las oraciones de muchos. Silvestre caminaba entre los fieles como un padre entre hijos. Conocía sus nombres, sus historias y sus heridas. En cada palabra que intercambiaba, en cada bendición que otorgaba, había un compromiso inquebrantable: reconstruir la iglesia, no solo en sus paredes, sino en los corazones. La noticia que cambiaría su vida para siempre llegó como un trueno en un día tranquilo. El Papa Milcíades, sucesor de Pedro y pastor de la iglesia, había muerto. El pueblo murmuraba, temeroso por el futuro. Ese período de transición era delicado. Incluso con el fin de las persecuciones, Roma seguía siendo un terreno inestable, donde la paz era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Las disputas internas aumentaban, las herejías surgían como malas hierbas entre el trigo, y el pueblo cristiano necesitaba un líder capaz de unir, guiar y proteger. Los sacerdotes y obispos se reunieron en secreto para elegir al nuevo sucesor de Pedro. La sala era simple, iluminada por candelabros de hierro, y los murmullos llenaban el espacio. Silvestre, de pie junto a la pared, observaba todo con humildad. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si intentara esconderse entre las sombras. Sabía que su nombre había sido sugerido, no porque buscara honores, pues su vida había sido dedicada al servicio, sino porque el pueblo confiaba en él. Era conocido como un hombre de fe inquebrantable, un pastor que no temía el peligro y que servía con simplicidad. Cuando finalmente fue elegido, un profundo silencio se apoderó de la sala. Silvestre, con el corazón latiendo con fuerza, levantó lentamente la vista y sintió el peso del momento. Las velas parpadearon, proyectando sombras sobre las paredes de piedra, como si la propia eternidad estuviera observando esa escena. Respiró hondo y, por un instante, sintió el eco del pasado. El rostro de su madre justa, los pasos de los soldados, los murmullos de las oraciones en las catacumbas. Era como si todos los momentos de su vida lo hubieran preparado para esto. «Si esta es la voluntad de Dios», susurró, «que así sea». A la mañana siguiente, la noticia se esparció como fuego entre los cristianos de Roma. Silvestre era el nuevo obispo. Las reacciones fueron diversas. Para los fieles, él era la elección correcta. Para los poderosos y escépticos, un nombre a ser observado con cautela. Era un tiempo delicado, pues, aunque Constantino había dado señales de paz para los cristianos, las heridas del pasado aún no habían cicatrizado. Silvestre sabía que el desafío ante él era inmenso. Reconstruir la iglesia no era solo levantar piedras y templos, sino sanar corazones quebrados y restaurar la fe en un pueblo marcado por el miedo. En su primer discurso como líder de la iglesia, Silvestre reunió a los fieles en una plaza discreta. El viento soplaba suave y el murmullo de las hojas de los olivos parecía una canción de consuelo. La multitud,
compuesta por hombres, mujeres y niños, lo miraba con expectativa. Muchos habían perdido a sus familias, sus hogares y hasta la esperanza. Silvestre subió a una piedra desgastada por el tiempo y con voz firme pero suave se dirigió al pueblo. Hermanos, sobrevivimos a la tormenta, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios estuvo con nosotros en cada lágrima, en cada herida. Ahora es tiempo de reconstruir, no solo los lugares de adoración, sino el espíritu de cada uno de nosotros. Sus palabras atravesaron el corazón de los presentes como rayos de sol rompiendo las nubes. Silvestre no gritaba, no gesticulaba en exceso. Hablaba con la calma de quien conocía el dolor de su pueblo, pero también con la firmeza de quien creía en la promesa de la resurrección. Las mujeres lloraban silenciosamente, los niños miraban con curiosidad y los hombres asentían con la cabeza, sintiéndose reconfortados. No era solo un discurso, era una convocatoria a la esperanza. Los días que siguieron fueron de arduo trabajo. Silvestre comenzó a organizar la iglesia con paciencia y sabiduría. Visitaba a los pobres, bendecía a los enfermos y escuchaba a aquellos que llevaban dudas. En una de esas visitas, entró en la casa de una anciana viuda, cuyos ojos cansados brillaban de gratitud al verlo. Ella le extendió un trozo de pan duro, lo mejor que poseía. «No tengo nada más, padre», susurró ella. Silvestre sonrió, tomó el pan con respeto y al partirlo dijo: «Este es el alimento más precioso, pues se da con amor». El gesto simple conmovió a todos los presentes. Silvestre sabía que no podía reconstruir la iglesia solo. Por eso llamó a jóvenes diáconos, entrenó a sacerdotes y comenzó a unir a las comunidades cristianas. Visitaba las ruinas de las iglesias destruidas, caminando lentamente entre los escombros, tocando las piedras como si fueran heridas vivas. En uno de esos momentos se arrodilló ante una cruz caída, puso la mano sobre la madera fría y murmuró: «Aquí, Señor, construiremos un templo que será digno de tu nombre». Su fe era inquebrantable y su determinación contagiosa. No tardó en que Roma se diera cuenta de la fuerza de ese nuevo líder. Poco a poco, los fieles comenzaron a salir de las sombras. Las celebraciones de la Eucaristía volvieron a realizarse al aire libre. Las oraciones eran entonadas con voces más firmes y los templos comenzaron a ser reconstruidos con la ayuda de hombres y mujeres que trabajaban codo a codo como una familia. Silvestre estaba siempre presente, cargando piedras, ungiendo a los trabajadores y trayendo consuelo con sus palabras. Sin embargo, su corazón permanecía humilde. Dormía poco, oraba mucho y dedicaba cada día al pueblo que amaba. Para él, la misión de guiar la iglesia era un llamado divino, un sacrificio diario. En cada mirada que cruzaba, en cada sonrisa que devolvía, veía el rostro de Cristo, el Cristo que había sufrido, pero que también había resucitado. El hombre que un día fue un huérfano asustado y un joven perseguido, ahora era el pastor de Roma, el sucesor de Pedro. Su viaje no había sido fácil, pero cada cicatriz, cada lágrima y cada oración lo habían moldeado para el momento en que la iglesia más necesitaba un líder. Silvestre había aceptado el llamado no con ambición, sino con amor. Y ese amor lo guiaría para siempre. Roma, ahora libre de la persecución, comenzaba a respirar de nuevo. El tiempo parecía borrar las marcas de las llamas y de los gritos, pero las heridas más profundas aún se sentían en los corazones de los fieles y en los ojos de los mártires silenciosos. Era un mundo en reconstrucción y Silvestre, al frente de la iglesia, caminaba como un pastor firme entre el rebaño. Sabía que la paz, aunque presente, aún era frágil, pues las conversiones genuinas seguían siendo raras entre los poderosos. Los emperadores del imperio veían a los cristianos como un grupo pacificado, pero aún los miraban
con desconfianza. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. El propio emperador Constantino cayó gravemente enfermo. La noticia se esparció como un trueno, inquietando los corredores palaciegos y las plazas. La enfermedad que lo afectaba no era solo física. Los rumores decían que el emperador sufría una angustia espiritual profunda, como si algo invisible lo estuviera consumiendo. Médicos y sacerdotes paganos intentaron sin éxito curarlo. Hierbas eran quemadas en sus aposentos, oráculos eran consultados, pero el estado del emperador solo empeoraba. Su cuerpo se debilitaba y el color de su rostro palidecía día a día. En medio de la desesperación, Constantino tuvo un sueño que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. En medio de la neblina de su sueño, vio una luz intensa, más brillante que el sol, y en el centro de ella, una cruz inmensa, resplandeciente como el propio cielo. Ante la visión, una voz sonó, suave pero poderosa. Constantino, si quieres ser curado, busca a los siervos de Cristo y recibe el bautismo. Al despertar el emperador, aún tembloroso, mandó llamar a sus consejeros más cercanos y ordenó: «Traigan ante mí al líder de los cristianos». Cuando el mensaje llegó a oídos de Silvestre, él se quedó en silencio por un instante, cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que ese encuentro no era una mera casualidad, era un llamado divino, algo que trascendía las fronteras del mundo material. Se preparó con oración, se vistió con su túnica simple y, acompañado de algunos diáconos, partió hacia el palacio. Mientras caminaba, el sonido de sus sandalias contra la piedra resonaba por las calles silenciosas. Las miradas curiosas de los pocos que lo veían reflejaban incredulidad. El líder de la iglesia cristiana estaba a punto de entrar en el corazón del imperio. El palacio de Constantino era inmenso y cargado de símbolos paganos. Las antorchas ardían con llamas altas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de mármol. El olor a incienso, mezclado con el perfume de las hierbas medicinales, flotaba en el aire como una densa neblina. Silvestre, sin embargo, no titubeó. Al cruzar las puertas, su corazón estaba firme. Sabía que esa no era una audiencia cualquiera. El destino de la iglesia y tal vez del mundo dependía de ese encuentro. Al entrar en la habitación del emperador, Silvestre vio a Constantino acostado en un lecho de lino blanco, rodeado de médicos y sacerdotes paganos que murmuraban oraciones vacías. Su piel estaba pálida como cera, y sus ojos, aunque abiertos, parecían perdidos en un horizonte lejano. El ambiente estaba impregnado de un silencio opresivo, roto solo por el susurro de voces ahogadas y el crepitar de las antorchas. Al acercarse, Silvestre hizo la señal de la cruz y con una voz calmada pero firme saludó al emperador. «Constantino, el Dios verdadero, el Cristo que murió y resucitó, está contigo». Las palabras resonaron en la habitación como una brisa fresca. Los presentes se miraron entre sí, desconfiados, pero el emperador, con esfuerzo, volvió su rostro hacia Silvestre. Su voz, debilitada, murmuró: «Vi la cruz, ella me llamó. ¿Puede este Dios que predicas curarme?». Silvestre, con mirada serena, se acercó al lecho y dijo: «No solo Él puede curar tu cuerpo, sino también tu alma. Sin embargo, primero es necesario que creas en Él y en el poder de su bautismo». Constantino cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo esas palabras. Por un instante, el silencio se volvió absoluto. Silvestre miró al emperador con compasión, pues veía no a un gobernante poderoso, sino a un hombre perdido, quebrado por dentro y por fuera. En ese momento se dio cuenta de que la conversión del emperador no vendría por imposición, sino por el toque suave y poderoso de la verdad. En los días que siguieron, Silvestre permaneció en el palacio, conversando con Constantino. Las palabras del obispo eran como agua fresca en un desierto árido.
Le contó al emperador sobre Cristo, su vida, su amor incondicional y su victoria sobre la muerte. Constantino escuchaba en silencio y, día tras día, algo en su mirada cambiaba. Una llama comenzó a encenderse donde antes solo había oscuridad. Finalmente, el emperador, con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras que cambiarían la historia. Quiero ser bautizado en el nombre de este Cristo. La ceremonia se llevó a cabo en secreto. Silvestre, con las manos temblorosas por la emoción, condujo al emperador a una pequeña sala donde se había preparado una fuente. La luz de las antorchas se reflejaba en el agua, creando suaves destellos que parecían danzar como estrellas. Constantino, vestido con una túnica sencilla, se arrodilló ante el obispo. Silvestre levantó las manos y con voz solemne proclamó: Constantino, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el agua tocó su cabeza, el emperador sintió como si una corriente eléctrica lo atravesara. Su cuerpo, antes consumido por la enfermedad, ahora parecía ligero. Su piel recuperó el color y sus ojos, por primera vez en semanas, brillaron con fuerza. Los presentes cayeron de rodillas, pues sabían que habían presenciado un milagro. Constantino, curado y transformado, se levantó y miró a Silvestre con gratitud. Su voz resonó en el salón. Este Dios es el único Dios verdadero. Su iglesia será libre y su nombre será honrado en todo el imperio. En ese momento, la historia tomó un giro irreversible. La cruz, que durante tanto tiempo había sido símbolo de persecución, comenzaba a convertirse en el emblema de la victoria. Silvestre, en silencio, agradeció a Dios por permitirle ser instrumento de ese milagro. El bautismo de Constantino no fue solo la cura de un hombre, fue el presagio de una nueva era. El cristianismo, antes perseguido y escondido en las sombras, ahora emergía bajo la luz de una promesa. Y Silvestre, con la humildad de un siervo fiel, sabía que su misión apenas estaba comenzando. Con el bautismo y la cura del emperador Constantino, una nueva era surgió en Roma. La cruel persecución que había durado tantos años finalmente había llegado a su fin y la fe cristiana, antes oculta bajo las sombras de las catacumbas, ahora comenzaba a emerger bajo la luz del sol. Por primera vez, las calles de la ciudad eterna escucharon el sonido de cánticos de alabanza resonando abiertamente, llenando los espacios antes reservados al miedo y al silencio. La cruz, símbolo de humillación y martirio, se convertía en un signo de victoria y esperanza. Silvestre, como líder de la iglesia, sintió el peso y la belleza de aquel momento. Roma era un vasto campo de ruinas espirituales. Los templos dedicados a los antiguos dioses paganos aún dominaban el horizonte con sus inmensas columnas, pero en contraste, las iglesias cristianas permanecían simples y ocultas. La fe había sobrevivido, pero ahora necesitaba florecer. El emperador, tocado por la profundidad del cristianismo, llamó a Silvestre al palacio para hacerle una propuesta que cambiaría el destino de la fe para siempre. Obispo Silvestre, el Cristo a quien sirves curó mi enfermedad e iluminó mi corazón. Ahora es tiempo de que Roma lo conozca como yo lo conocí. Dime lo que necesitas y yo lo concederé. Silvestre, con humildad y serenidad, miró al emperador. No pidió oro ni honores, sino algo mucho mayor. Un espacio donde la fe pudiera crecer, donde los cristianos pudieran reunirse para alabar a Dios abiertamente, sin miedo. Majestad, la iglesia necesita un hogar, no un palacio, sino una casa donde todos puedan sentirse cerca de Dios. El pueblo sufriente necesita un lugar donde sus voces puedan elevarse con libertad. Constantino asintió, y sus palabras resonaron como un decreto. Entonces construiremos las basílicas, templos dignos del Dios verdadero.
La primera y más significativa obra fue la Basílica de San Juan de Letrán, destinada a ser la Catedral de Roma, el corazón espiritual de la Iglesia. Constantino cedió sus propias tierras, un gesto sin precedentes que mostraba al mundo la transformación que el cristianismo había operado en su corazón. Cuando Silvestre llegó al lugar donde se erigiría la basílica, el escenario era de puro simbolismo. El terreno, cubierto de malezas y vestigios de una antigua propiedad imperial, representaba una Roma antigua que necesitaba renacer. El cielo estaba nublado ese día y el viento soplaba frío, como si la propia naturaleza sintiera el peso de aquel momento histórico. Silvestre se arrodilló en el suelo, tocando la tierra con sus manos, y oró profundamente. Sus ojos estaban cerrados, y el sonido de su voz se mezclaba con el silbido del viento. Pidió a Dios que bendijera aquel lugar, que allí no hubiera solo piedras y paredes, sino un hogar para los corazones heridos y una fortaleza para la fe. Cuando se levantó, sus ojos brillaban con determinación. Allí, bajo sus pies, se construiría la primera gran basílica cristiana. Los días que siguieron fueron de trabajo arduo. Obreros, esclavos liberados, pobres y ricos, todos trabajaron codo a codo. El sonido de los martillos golpeando el mármol, el chirrido de las carretas cargadas de piedras y el murmullo de las voces llenaban el ambiente de vida. Silvestre visitaba el lugar todos los días, caminando entre los trabajadores como un pastor entre el rebaño. Tocaba los hombros cansados, ofrecía palabras de aliento y oraba junto a ellos. Para muchos, él no era solo un líder espiritual, era un símbolo vivo de la fe que los unía. Cierta vez, al caer la tarde, uno de los canteros se acercó, sudoroso y agotado, sosteniendo un trozo de piedra que se había partido. Con la mirada baja, murmuró: «Padre, no somos dignos de construir algo tan grandioso. Nuestras manos están sucias, nuestras vidas son simples». Silvestre, con una sonrisa serena, tomó la piedra en sus manos. Él lo sostuvo firmemente y, mirando al hombre, respondió: «Cada piedra que pones, hermano mío, es un acto de amor a Dios. No importa la suciedad de las manos, sino la pureza del corazón. Aquí, cada esfuerzo será sagrado». Estas palabras corrieron entre los trabajadores como fuego y su motivación se duplicó. Cuando la estructura de la basílica comenzó a tomar forma, los cristianos que pasaban por el lugar miraban con admiración y lágrimas en los ojos. Era la primera vez que veían la fe de Cristo salir de las sombras para ocupar un lugar central en la ciudad que en otro tiempo los había perseguido. Después de años de trabajo, la Basílica de Letrán estuvo lista. Su belleza era indescriptible. Columnas robustas sostenían el inmenso techo. Las paredes estaban adornadas con pinturas simples, pero llenas de significado. Y en el centro, una gran cruz iluminaba el altar. La luz del sol entraba por las altas ventanas, llenando el espacio con un brillo suave, como si el cielo tocara la tierra. En la primera misa celebrada allí, Silvestre vistió sus vestiduras más simples, pues quería que Dios fuera el centro de ese momento. La basílica estaba llena. El sonido de los salmos entonados por las voces de los fieles llenaba el ambiente como un coro de ángeles. El olor del incienso subía alto, mezclándose con la luz que entraba, mientras lágrimas rodaban por los rostros de muchos. Nunca habían soñado con un día como ese. Silvestre subió al altar con pasos firmes, pero lentos. Sus ojos recorrían la multitud, viendo hombres, mujeres y niños de todos los orígenes. Allí, bajo ese techo sagrado, estaban unidos como un solo pueblo, sin miedo, sin vergüenza, solo en la presencia de Dios. Su voz resonó firme cuando comenzó la predicación. Hoy, hermanos, la luz de Cristo resplandece sobre Roma. Lo que por tanto tiempo fue perseguido ahora es exaltado, y la fe que creció entre las sombras ahora ilumina el mundo.
Esta casa no pertenece a un hombre, sino a todos los que aman a Dios. La gente respondió con un fuerte y unísono amén, que hizo temblar las paredes. La emoción era casi palpable. En ese momento, Silvestre sintió que cada lágrima derramada durante los años de persecución, cada martirio silencioso, cada oración murmurada en las catacumbas, había sido escuchada y respondida. La basílica no era solo una construcción, era un testimonio vivo de la fe que había resistido al fuego, a la espada y al tiempo. Silvestre, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la cruz en sus manos y proclamó: «La victoria pertenece a Cristo, el Señor de todos nosotros». Roma, que antes había condenado la fe cristiana, ahora se convertía en el centro de su gloria, y Silvestre, el humilde pastor, sabía que ese era solo el comienzo de algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Los días de paz y reconstrucción en Roma no solo trajeron prosperidad, sino también nuevos desafíos. Cuando la Iglesia finalmente emergía de las sombras, también crecía la necesidad de defender la pureza de la fe. Surgían voces disonantes, doctrinas distorsionadas e interpretaciones que amenazaban la unidad del rebaño. Entre todas estas herejías, una ganaba fuerza devastadora: el arrianismo, una idea peligrosa que negaba la plena divinidad de Cristo, proclamando que Él era una criatura elevada, pero no igual al Padre. Los vientos de la confusión soplaban por todo el imperio, y la Iglesia, aún joven y herida, vacilaba ante la amenaza. Silvestre, con el corazón angustiado, veía comunidades divididas, sacerdotes cuestionando la verdad y fieles confundidos. Sabía que la fe no podía ser fragmentada, pues el menor desvío amenazaría todo lo que habían construido con sangre, lágrimas y esperanza. En ese tiempo, el Concilio de Nicea fue convocado por orden del emperador Constantino, un intento de unir a los obispos en busca de una respuesta definitiva. Silvestre, como sucesor de Pedro, no pudo asistir físicamente al concilio debido a su avanzada edad y a los desafíos que enfrentaba en Roma. Sin embargo, envió emisarios fieles, instruidos para llevar el mensaje claro e innegociable: Cristo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. No hay otro camino sino la verdad de la encarnación y de la resurrección. Mientras sus representantes viajaban al concilio, Silvestre permaneció en Roma en constante oración. En las noches frías, arrodillado en el suelo de piedra de la Basílica de Letrán, entregaba su alma ante Dios. El viento soplaba a través de las altas ventanas, haciendo que las velas titubearan, y el profundo silencio del templo solo era interrumpido por el susurro de sus oraciones. Sus labios murmuraban salmos y sus manos temblorosas se alzaban al alto en súplica: Señor, no permitas que tu rebaño se pierda. Da sabiduría a los pastores y valora a aquellos que defienden la verdad. Silvestre sabía que no enfrentaban solo a hombres, sino al propio enemigo invisible que desde el principio buscaba sembrar dudas en el corazón de los fieles. La lucha no era con espadas o lanzas, sino con la palabra, con el espíritu y con la fe inquebrantable. En el Concilio de Nicea, las discusiones fueron acaloradas. Los obispos se confrontaron en largas horas de debates, con voces exaltadas y corazones llenos de fervor. Muchos, cansados de la división, buscaban la unidad, pero la herejía de Arrio había envenenado mentes y corazones. La tensión era palpable, como si el destino de la Iglesia estuviera suspendido en el aire, listo para romperse con el menor movimiento. Los enviados de Silvestre, con la autoridad del Papa y la claridad de la doctrina, fueron voces firmes en medio del tumulto. En momentos de duda, levantaban la verdad como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Decían con convicción: Cristo no es criatura.
Él es el Verbo eterno, engendrado, no creado. Es Dios como el Padre, y en Él está la salvación de todos los hombres. Por fin, después de días de debate, la verdad prevaleció. El credo niceno fue proclamado, una declaración de fe que resonaría a lo largo de los siglos. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consustancial al Padre. La victoria de la verdad fue un alivio para los corazones fieles, pero en Roma, Silvestre aún esperaba noticias. Cada amanecer subía las escaleras de la basílica, sus pasos lentos y cansados, hasta el altar donde la luz del sol se derramaba sobre la cruz. Allí permanecía en silencio, escuchando solo el sonido de su corazón latiendo, como si aguardara la confirmación divina de que la iglesia estaba a salvo. Cuando los emisarios regresaron, trayendo consigo la noticia de la victoria, Roma estalló en alegría. Silvestre, al escuchar los relatos, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro marcado por el tiempo. Agradeció a Dios, no con exaltación, sino con humildad. Para él, esa victoria no era una conquista humana, sino un don divino, un soplo de misericordia que preservaba a la iglesia en medio de las tormentas. Ese mismo día, Silvestre convocó al pueblo para una misa de acción de gracias. La basílica, repleta de fieles, resonaba con los cánticos que ecoaban hasta el techo. Las mujeres lloraban en silencio. Los hombres levantaban sus manos en alabanza y los niños, sentados en el suelo frío, miraban maravillados la cruz que brillaba con el reflejo de las antorchas. Cuando Silvestre subió al altar, el silencio se apoderó del espacio. Su voz, ya debilitada por la edad, sonó con firmeza y emoción. La verdad ha sido proclamada y la fe está salva. El Cristo que nos sostuvo en las catacumbas, el Cristo que caminó con nosotros en tiempos de persecución, es el mismo Cristo que hoy reina entre nosotros. No teman, pues Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. El pueblo respondió con un amén tan poderoso que parecía temblar los cimientos de la basílica. Ese día no fue solo una victoria teológica, fue una confirmación de que la fe, incluso atacada, permanece firme cuando se edifica sobre la roca. Silvestre, el guardián de la verdadera fe, comprendió que su misión no era solo liderar, sino proteger, con cada fibra de su ser, el legado que Cristo había dejado. Esa tarde, mientras la multitud salía de la basílica con los corazones llenos de paz, Silvestre se quedó solo ante el altar. El sol, ya bajo, entraba por la ventana, bañando el espacio con una luz dorada. Se arrodilló una vez más, como lo había hecho tantas veces en su vida, y susurró: «Gracias, Señor, por permitirme ser un instrumento en tus manos». La imagen de ese viejo obispo, arrodillado en silencio bajo la luz del atardecer, se convertía en el retrato de la fidelidad. Silvestre sabía que la batalla aún no había terminado, pero esa noche el corazón de la iglesia latía más fuerte, más unido y más cerca de Dios. Silvestre nunca se alejó del pueblo. Aunque era el líder de la iglesia y reconocido en Roma como el guardián de la verdadera fe, no permitió que la grandeza de su misión lo distanciara de aquellos que más necesitaban su presencia. El olor de las catacumbas aún vivía en su memoria, y su piel, marcada por los vientos y el frío de los tiempos de persecución, le recordaba a diario que la iglesia no estaba hecha de mármoles o basílicas, sino de almas sencillas que confiaban en Dios con todo el corazón. En Roma, la reconstrucción avanzaba, pero la pobreza aún marcaba las calles. Mientras el sol calentaba las colinas e iluminaba los nuevos templos cristianos, en los oscuros callejones y en las pequeñas casas de barro, las familias sufrían en silencio.
Era allí donde Silvestre se sentía más llamado. Caminaba entre el pueblo sin guardaespaldas, sin pompa, con su manto simple y sus sandalias gastadas. A cada paso, el sonido de sus pies tocando las piedras ásperas resonaba como una melodía suave. Iba donde otros no iban. Visitaba a los enfermos, escuchaba a los afligidos y abrazaba a los huérfanos, trayendo no solo ayuda material, sino esperanza, como un pastor cuidando de las ovejas más frágiles. Una fría mañana, al final del otoño, Silvestre supo de una viuda llamada Casia, que había perdido a su marido y a 2 hijos por una fiebre cruel. Ella vivía en una pequeña casa en la periferia de Roma, y la noticia de su dolor se esparció entre los cristianos. Dijeron que no comía desde hacía días, que había perdido hasta las ganas de vivir. Silvestre, sin dudar, tomó una pequeña cesta de pan y aceite y partió solo para encontrarla. El viento cortaba su rostro, cargado con el olor de la lluvia que había caído en la madrugada. Las hojas secas eran arrastradas por las calles desiertas, mientras el sonido distante de las carretas resonaba a lo lejos. Silvestre caminaba lentamente, las manos protegiendo el pan de la cesta como un tesoro. Al llegar a la casa de Casia, golpeó suavemente la puerta, esperando. El silencio del otro lado hizo que su corazón se apretara. Golpeó una vez más, hasta que escuchó el sonido arrastrado de pasos y el cerrojo siendo retirado. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer delgada y encorvada, con el cabello canoso despeinado y los ojos opacos, perdidos. El olor a polvo y soledad impregnaba el ambiente, y Silvestre sintió un nudo en la garganta al ver tanto dolor en una sola persona. Por un instante, solo la observó, respetando el silencio y el peso de ese momento. «Madre, he traído pan para usted». La voz de Silvestre era suave, pero llena de autoridad. Casia lo miró, como si no entendiera esas palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro marcado por el sufrimiento, y se apartó para permitirle entrar. El interior de la casa era oscuro, iluminado solo por un fino rayo de luz que entraba por la pequeña ventana de madera. El suelo era frío, las paredes húmedas, y en la esquina de la habitación había una mesa vacía. Silvestre colocó la cesta sobre la mesa, tomó un trozo de pan y lo partió con cuidado. El sonido de la corteza rompió el pesado silencio de la sala. Extendió el trozo a la viuda y dijo: «El Señor está aquí, Casia. Él no te ha abandonado». La mujer comenzó a llorar, un llanto que parecía cargar años de dolor contenido. Silvestre se sentó a su lado y esperó, en silencio, a que las lágrimas lavaran el alma de aquella madre sufriente. Entonces comenzó a rezar, su voz baja y firme, pronunciando cada palabra con ternura, como un padre que consuela a un hijo. El sonido de las oraciones se mezclaba con el suave sollozo de la viuda, mientras la luz del sol comenzaba a invadir lentamente la sala, calentando el ambiente frío. Cuando terminó, él puso la mano sobre su cabeza y susurró: «Tú aún eres amada. Dios no se ha olvidado de ti». Esa tarde, la noticia de la visita de Silvestre corrió entre los cristianos de Roma. No era la primera vez que el obispo hacía algo así, pero para cada familia que visitaba era como si el mismo Cristo estuviera presente. Iba a las casas más pobres, se sentaba en el suelo con los enfermos, alimentaba a los hambrientos y rezaba con los desesperados. No había distinción entre ricos y pobres en su mirada. Solo el amor puro de un pastor que veía a Cristo en cada rostro sufriente. También hubo un día en que Silvestre encontró a una niña abandonada cerca de las ruinas de un templo pagano. La niña, mal vestida y sucia, se encogía en un rincón para escapar del frío. Cuando él se acercó, la niña levantó los ojos grandes y asustados, como si esperara ser ahuyentada. En lugar de eso, Silvestre se arrodilló ante ella,
abrió los brazos y sonrió. «Ven, hija mía, hay un lugar para ti en la casa de Dios». La niña dudó, pero el calor de las palabras del obispo fue más fuerte que el miedo. Se lanzó a sus brazos y Silvestre la llevó a una de las casas que servían como refugio para huérfanos. Él mismo se encargó de alimentarla, le lavó los pies y la acostó, cubriéndola con una manta sencilla. Esa niña que el mundo había rechazado, ahora encontraba seguridad bajo el cuidado de un santo. Para el pueblo sencillo, Silvestre no era solo el obispo de Roma, era el pastor que conocía sus dolores y que caminaba a su lado. Sus visitas a las calles pobres, a los lechos de los enfermos y a las prisiones de los olvidados lo hicieron amado por todos. Enseñaba que la verdadera iglesia estaba donde el amor se hacía presente, donde la mirada se volvía hacia el hermano más débil. En las noches, cuando Silvestre regresaba a la Basílica de Letrán, se sentaba ante el altar, solo, a la luz tenue de las velas. Contemplaba la cruz en el centro del templo y susurraba: «Gracias, Señor, por permitirme servir a tu pueblo». El viejo obispo sabía que sus fuerzas comenzaban a disminuir, pero en su corazón había una llama que nunca se apagaba. Mientras hubiera almas necesitadas, él estaría allí, con manos generosas y palabras de consuelo. Ese era Silvestre, el pastor del pueblo sencillo, el padre de los pobres y el hombre que, en su humildad, hacía visible el amor de Dios en un mundo que tanto lo necesitaba. El tiempo, implacable en su marcha, comenzaba a pesar sobre Silvestre. Ese hombre que tantas veces había caminado por las calles de Roma, que había tomado la mano de los pobres y levantado templos en nombre de Cristo, ahora se veía más frágil. Sus pasos, alguna vez firmes y decididos, se habían vuelto lentos y cuidadosos. Su voz, que resonaba en predicaciones de esperanza, sonaba más baja, pero no menos llena de fe. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía tan luminoso como las antorchas que iluminaban la Basílica de Letrán. Roma, que él había ayudado a transformar, pulsaba con una nueva vida. Las grandes basílicas, como San Juan de Letrán y otras iglesias levantadas bajo su orientación, se convirtieron en refugios para los fieles. El pueblo ya no necesitaba esconderse en las sombras de las catacumbas. Podían rezar abiertamente, celebrar la fe con cánticos que subían como incienso hasta el cielo. Silvestre contemplaba todo esto con gratitud silenciosa. Para él, cada piedra colocada, cada oración murmurada entre esas paredes sagradas era una respuesta al sufrimiento de tantos mártires que habían derramado su sangre en nombre de Cristo. Una mañana fría, al inicio del invierno, Silvestre sintió un dolor profundo en el pecho al levantarse para su oración habitual. La luz que entraba por la pequeña ventana de sus aposentos teñía el suelo de dorado, pero él permaneció sentado, sintiendo el peso de la edad sobre los hombros. Sus ojos, aunque cansados, aún tenían el mismo brillo de devoción que había guiado toda su vida. Sabía que sus días en la tierra se estaban acercando al final. Con dificultad, se levantó y fue hasta el altar simple que mantenía en su habitación. Una pequeña cruz, desgastada por el tiempo, reposaba en el centro. Era la misma que había llevado durante los años de persecución, un recordatorio de que el sufrimiento y la victoria van de la mano para aquellos que tienen fe. Arrodillado, con las manos unidas y los labios murmurando oraciones, Silvestre sintió una inmensa paz invadir su corazón. Señor, todo lo que hice fue por ti. Recibe ahora a tu siervo. A lo largo de las semanas siguientes, su salud se deterioró rápidamente. Los fieles comenzaron a notar la ausencia de su pastor. Los niños, que solían correr hacia él en las calles, ahora preguntaban con inocencia cuándo regresaría. Los pobres y los enfermos sentían un vacío, pues Silvestre siempre había estado entre ellos, trayendo palabras de consuelo y pan para sus cuerpos y almas. En la Basílica de Letrán,
El murmullo de las oraciones se intensificaba. Hombres y mujeres se arrodillaban ante el altar, implorando a Dios que diera fuerzas al santo hombre que tanto amaban. El sonido de los salmos se mezclaba con el llanto contenido de los más cercanos a Silvestre, que lo veían no solo como un obispo, sino como un padre. En una mañana nublada, cuando el frío se extendía por las calles de Roma, los sacerdotes más cercanos se reunieron alrededor de Silvestre. Él estaba acostado en un lecho simple, cubierto solo con una manta de lana desgastada. La habitación estaba iluminada por la luz tenue de algunas velas, cuyas llamas parpadeaban suavemente. El silencio era profundo, solo interrumpido por la frágil respiración del santo. Un joven diácono se acercó con el viático, el sacramento de los últimos momentos. Silvestre, con esfuerzo, levantó la mano y hizo el signo de la cruz. Su rostro, pálido, se iluminó de manera casi sobrenatural cuando la Eucaristía tocó sus labios. Esa fue su última comunión en la tierra, un encuentro final con el Cristo, a quien sirvió fielmente toda su vida. «No tengan miedo», murmuró Silvestre con voz débil, pero cargada de amor. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada uno de los presentes. «Continuad cuidando del rebaño. La iglesia es fuerte, pues está edificada sobre la roca que es Cristo». Sus palabras, simples y serenas, trajeron lágrimas a los ojos de todos. Veían a un hombre que había soportado persecuciones, reconstruido la iglesia y traído esperanza a un pueblo herido. Allí, en su lecho de muerte, seguía siendo el pastor que guiaba al rebaño, incluso con las últimas fuerzas que le quedaban. El tiempo pareció congelarse cuando, en un último suspiro, Silvestre entregó su alma a Dios. Su rostro, antes marcado por el cansancio, se volvió sereno, casi sonriente. Los sacerdotes presentes cayeron de rodillas, el sonido de las lágrimas mezclándose con las oraciones en voz baja. La noticia de la muerte de Silvestre se esparció rápidamente por Roma. El pueblo, que tanto lo amaba, salió a las calles en silencio, como si toda la ciudad llorara la partida del santo. Las puertas de las basílicas se abrieron y miles de fieles formaron filas interminables para despedirse de aquel que había sido el pastor, el padre y el defensor de la fe. Su cuerpo fue llevado en procesión por las calles de Roma, envuelto en un manto simple como él había pedido. No había ostentación, solo el amor puro de un pueblo que lo consideraba un santo ya en vida. Los niños lanzaban flores en el camino, los pobres susurraban oraciones y los enfermos, tocando el cortejo, pedían por su intercesión. En la catacumba de Priscila, donde tantos mártires habían sido enterrados, Silvestre fue sepultado. El sonido de las plegarias resonaba entre las frías paredes de piedra, mientras la luz de las antorchas proyectaba sombras suaves. Allí, en el mismo lugar donde la iglesia había nacido entre persecuciones y lágrimas, descansaba aquel que la había defendido y reconstruido con amor y valentía. Para los fieles, Silvestre no murió. Permanecía vivo en cada piedra de las basílicas, en cada palabra del credo proclamado, en cada oración murmurada por viudas, niños y enfermos. Su legado era eterno, pues él fue el pastor que no abandonó a sus ovejas, incluso en las horas más oscuras. Cuando el último canto se apagó en la catacumba y las velas fueron apagadas, un rayo de luz del atardecer penetró por una grieta en la piedra, iluminando suavemente el lugar donde el cuerpo de Silvestre reposaba. Para aquellos que lo vieron, fue una señal. El hombre que había servido a Cristo fielmente ahora estaba en su presencia, acogido por aquel a quien dedicó toda su vida. El sol nació tímido en el horizonte de Roma. Las mañanas habían perdido un poco de su brillo desde la partida de Silvestre. La ciudad, que alguna vez vivió a la sombra de las persecuciones y el terror del Coliseo,
ahora caminaba bajo la luz de la fe cristiana. Las grandes basílicas que él ayudó a construir permanecían en pie como monumentos de esperanza, testigos silenciosos de un tiempo en que la valentía de un hombre había sostenido la fe de toda una generación. El nombre de Silvestre resonaba en las calles como un recuerdo vivo, un susurro de agradecimiento en los labios de los pobres, viudas y huérfanos. Aquellos que habían conocido al pastor hablaban de él con lágrimas en los ojos y sonrisas suaves, como quien habla de un amigo querido. Para los simples, no era solo el obispo de Roma, sino el padre que extendió sus manos callosas para acoger a los desesperados y cargar el peso de sus dolores. Los niños que antes habían corrido hacia él con risas inocentes y manos extendidas, ahora contaban historias sobre el obispo que nunca dejaba a nadie sin pan o esperanza. El ejemplo de Silvestre se transmitía de generación en generación, como un fuego que no podía ser apagado. En la soledad de las frías noches, los más viejos recordaban su presencia. Él estuvo con nosotros, murmuraban en voz baja, y Dios nos alcanzó a través de él. En el corazón de las iglesias que había santificado, los fieles se reunían para rezar. Cada piedra de las basílicas parecía contar una historia. Los ecos de los pasos de Silvestre todavía vibraban en el frío suelo de la Basílica de Letrán, donde él tantas veces caminó con una mirada contemplativa y un corazón entregado a la misión. Las paredes de mármol, ahora iluminadas por el brillo de las velas, reflejaban más que solo luz. Reflejaban la fe sólida que él había defendido con cada fibra de su ser. En el altar donde tantas veces ofreció la Eucaristía, los sacerdotes continuaban consagrando el pan y el vino, recordando al hombre que jamás buscó gloria propia. Al contrario, Silvestre había deseado que el nombre de Cristo fuera exaltado por encima de todos los títulos y coronas. Su simplicidad era un recordatorio constante de que la grandeza del cristianismo no estaba en las riquezas de la tierra, sino en la humildad del corazón. Pocos sabían, pero en una ocasión, durante la construcción de la Basílica de Letrán, Silvestre encontró un pequeño trozo de madera entre los escombros. Era una cruz rudimentaria, sucia y desgastada, olvidada entre las ruinas. La recogió con cuidado, limpiándola con sus propias manos. A quienes lo vieron en ese momento les parecía que sostenía un tesoro invaluable. Llevándola al pecho, susurró en oración: «Esta es nuestra victoria, hermanos. El amor que sufre, pero no se cansa. La cruz que salva». Esta pequeña cruz fue guardada por Silvestre hasta sus últimos días, como un símbolo silencioso de todo lo que él creía. Muchos años después de su muerte, el objeto sagrado fue encontrado por un joven diácono entre los pocos bienes que había dejado. La madera envejecida, marcada por el tiempo, se convirtió en una reliquia silenciosa del hombre que había vivido y muerto bajo el signo de la cruz. Roma continuó creciendo y el cristianismo se expandió más allá de las fronteras del imperio. Pero el nombre de Silvestre nunca fue olvidado. Su legado era visible en las grandes iglesias, en los dogmas defendidos con firmeza y principalmente en la fe viva del pueblo que tanto amó. Él fue el vínculo entre las persecuciones y la victoria, el pastor que condujo a la iglesia de tiempos de martirio a una era de esperanza. Para los pobres y humildes, Silvestre se convirtió en el símbolo de la bondad cristiana. Su amor por aquellos que no poseían nada enseñó a Roma que la verdadera grandeza estaba en el servicio, no en el poder. Cada vez que un hombre daba un trozo de pan a quien tenía hambre o acogía a un extranjero en su hogar, la gente decía: «Este es el enseñamiento de Silvestre». Los sacerdotes continuaron llevando su mensaje adelante. En sus homilías contaban la historia del obispo que nunca cerraba los ojos ante el sufrimiento.
Los fieles, al escuchar sus palabras, sentían el corazón arder y sabían que la santidad era un camino al alcance de todos, siempre que estuvieran dispuestos a servir con amor. Años más tarde, la memoria de Silvestre fue honrada no solo en Roma, sino en toda la cristiandad. Su santidad se convirtió en oficial y la gente comenzó a llamarlo San Silvestre, el pastor fiel. Su fiesta fue marcada en el calendario como un día de celebración y gratitud, especialmente porque su muerte coincidió con el último día del año. Esta coincidencia no fue ignorada. Para los cristianos, celebrar a San Silvestre al final del año era un símbolo poderoso, un tiempo de reflexión, de nuevos comienzos y de esperanza. Su nombre comenzó a asociarse con despedir el pasado con gratitud e iniciar el futuro con fe. En la Basílica de Letrán, su presencia aún podía sentirse. Cuando el sol del atardecer entraba por las ventanas, iluminando el altar, muchos afirmaban que parecía que el mismo Silvestre estaba allí, en espíritu, bendiciendo a los fieles. La imagen de un hombre simple, arrodillado en oración, continuaba viva en la memoria del pueblo. San Silvestre vive no solo en historias contadas de generación en generación, sino en la esencia del cristianismo. Su legado es el ejemplo de que la verdadera fe, incluso cuando es perseguida, triunfa. Su amor por los pobres, su coraje en tiempos oscuros y su fidelidad inquebrantable a la Iglesia son faros que siguen iluminando el camino de aquellos que buscan a Dios. Cuando llega el último día del año y las campanas de las iglesias resuenan, resonando por las ciudades y aldeas del mundo, muchos aún recuerdan a San Silvestre. Su historia susurra que el sufrimiento no es el final, que la humildad vence al orgullo y que el amor perseverante de Cristo puede transformar incluso los tiempos más oscuros en un nuevo amanecer. Y así, la vida de Silvestre no terminó en su último suspiro. Permanece viva en el corazón de la Iglesia, donde cada piedra, cada cruz y cada oración recuerdan su santidad, porque el verdadero pastor nunca abandona su rebaño. Él permanece para siempre. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia de San Silvestre tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides dar like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. También queremos saber qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.